7 a.m. Estaba acostado, cogí mi teléfono y de repente vi esto. Durante todos estos años que tengo dibujando, siempre he creído que a mis dibujos les falta algo, pero no sabía el qué, el color, la composición, técnicas, y no era eso. Estuve unos días sin bañarme viendo ilustraciones como esta hasta que descubrí lo que me faltaba, y es lo que te voy a enseñar en este video. Y la triste verdad es que son muy pocos los artistas que logran darle vida a sus dibujos. Mientras buscaba en el padre de todo internet, descubrí algo llamado contraste. Contraste. Descubrí que la razón principal por la cual miraste aquí en primer lugar es porque hay una división entre luz y sombra, y eso se llama contraste. Y te lo digo en serio, esto no es tan simple como parece. Ubicar las luces y las sombras, elegir el color correcto y un sinfín de cosas que lo hacen aún más complicado, pero que el día de hoy te voy a transmitir de una forma simple y fácil. Primero, debes tener algo bien claro. A veces cuando queremos dibujar algo, no sabemos qué buscar para dibujar ese algo, y en este caso, ese algo se llama yuxtaposición. Recuerdo la primera vez que fui al acuario, me acerqué a una pecera que estaba oscura, no se podía ver nada, hasta que de pronto algo se iluminó. Esto no era bueno. Era una anguila que estaba generando descargas eléctricas desde su boca, al mismo tiempo que creaba una división entre luz y oscuridad en toda la pecera. Sí, la división entre luz y oscuridad era la yuxtaposición. Ahora, la cuestión es cómo usamos esto para darle vida a un dibujo, ya que no creo que tengas una anguila en tu casa. Lo que debes saber es que nos falta algo llamado nivel de contraste. Recuerdo que de pequeño tenía un suéter de color rojo con amarillo. Llamaba muchísimo la atención, pero un día lo metieron a la lavadora y el suéter ya no era el mismo. Y la verdad es que cuando el nivel de contraste en una ilustración es alto, se nota a kilómetros la división entre luz y sombras. Cuando usaba mi suéter, mi madre podía verme a kilómetros, pero esto no pasa cuando el nivel de contraste es bajo, al igual que mi suéter. Y sí, no volví a usar ese suéter, pero esto tiene sus cosas buenas y malas. Por ejemplo, a mayor nivel de contraste, más destacará tu dibujo, porque los colores son más vivos. Pero lo malo de esto es que pierdes detalles. Recuerdo cuando estaba empezando en esto del dibujo, me gustaba pintar todo de negro. Error gravísimo, ya que el negro hace que las zonas oscuras pierdan detalles. Por eso es que lo ideal es buscar un equilibrio entre luz y sombra. Y si no me crees, dime cuál de los dos está mejor. Pero eso no es todo, ya que encontré algo aún mejor. ¿Te acuerdas cuando de pequeño se iba la luz en tu barrio? Luego te ponías la vela debajo de tu cara y parecías un villano. Por donde vivo le dicen contraste de historia. Esto no lo hace cualquiera. Te explico. Mira este personaje. Parece alguien malvado, al contrario a este, que tiene mucha luz y poca oscuridad. Y la verdad es que dependiendo de qué tanta luz u oscuridad tenga tu ilustración, nosotros transmitiremos algo. Esto funciona, pero a medias. Lo difícil de esto es que debes saber qué quieres transmitir con tu dibujo. Siempre recomendaré pensar en lo que quieres transmitir y suscribirte a este canal. Eso no me lo esperaba. Ahora, ¿qué pasa si te digo que esto es solo el comienzo? Mientras recorría los palacios de Hueco Mundo, descubrí el tamaño. Y es que el contraste no solo se logra con luces y sombras, sino también jugando con el tamaño de los objetos. Pero la cuestión es qué tan grande o pequeño debe ser ese objeto.
en el buen sentido de la palabra. Lo ideal es que lo más importante de tu dibujo esté lo más grande posible y lo demás solo esté a la mitad de tamaño o incluso más pequeño. Recuerdo como una vez pasé por una discoteca. Habían muchos colores, rojo, azul, verde, y me percaté de algo muy importante. En ese momento descubrí el contraste complementario. Te explico. Estas ilustraciones tienen una cosa en común, y es que los colores que más resaltan son complementarios, es decir, colores que están opuestos entre sí. Cuando descubrí esto, pensé que había encontrado un diamante, pero hay un problema. Para usar esta técnica debes tener un buen ojo, y es que si se aplican muchos colores, el resultado puede quedar muy cargado, pero si se aplica bien, tu dibujo parecerá que está vivo. Sin embargo, esto solo es la primera página del libro. Cuando recibí mis poderes de Shinigami, me percaté de algo súper importante: el espacio. Y es que cuando vemos un objeto en un espacio con pocos detalles, logramos generar un tipo de contraste. Parece fácil, pero no lo es, ya que a menor cantidad de detalles, más difícil será para ti explicar lo que está pasando en tu ilustración. Cuando estaba en la escuela, siempre me quedaba mirando mis manos encima de la butaca y me percaté de algo importante: los bordes. Te explico. El borde en mis manos fue lo que me hizo entender cómo podía agregar aún más contraste a un espacio con pocos detalles. Sí, el borde. Y lo que pasa es que cuando vemos algo que tiene más detalles de lo normal, tendemos a prestarle más atención. Recuerdo cuando estaba en la escuela y miraba a las chicas, y te apuesto lo que quieras, que siempre hay una chica que se arregla mejor que las demás. La razón de esto es el contraste de texturas. Contraste de texturas. Y esto consiste en que los objetos con texturas consiguen grandes niveles de contraste. Y te voy a ser sincero, esto es muy difícil, creo que el más complicado, ya que tendrás que analizar cómo funciona lo que quieres dibujar. De lo contrario, no lograrás un buen resultado. Lo siento, no tengo consejo más que este. ¡Estamos perdidos! Pero no todo está perdido. Tranquilo, hombre, tranquilo. En los confines de Hueco Mundo, en lo más profundo de las noches, encontré la profundidad. Y es que cuando aplicamos correctamente el contraste, no requerimos detalles para lograr un buen resultado. Pero hay un solo problema: la calidad. O sea, esto no es igual a esto. Esto tiene más detalles, mientras que esto solo tiene un contraste normal. La ventaja de esto es que al ser tan simple, se logra crear profundidad fácilmente. Pero, ¿qué pasa si te digo que encontré el contraste definitivo? La clave para darle vida a tus dibujos. Después de entrenar por 3 días seguidos, después de liberar mi Zanpakuto y despertar mi Bankai, descubrí el contraste de formas. Presta atención. Consiste en aplicar todas las técnicas de contraste, pero con la cualidad de que debe haber un objeto que destaque a simple vista. Esto es muy poderoso, pero muy pocos lo consiguen. O sea, dime algo que no haya sido creado. Ahí es donde está lo difícil, en crear algo nuevo. Pero aquí hay una ventaja absoluta y bastante poderosa. Nosotros somos artistas. Nosotros creamos cosas. Es ahí donde nosotros debemos activar nuestro Bankai y crear lo que necesitamos con el único fin de expresar lo que de verdad sentimos y darle vida a nuestros dibujos. Eso es un artista.